Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. En septiembre empieza la vacunación escolar. Permiso para venta de pólvora. Autoridad Aeroportuaria de Aruba realizó así el Día de la Prensa, celebrando este día importante. En Colombia, familiares lloran por atentado a policías. Incendio de miles de hectáreas en el Ecuador. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales, en esta oportunidad con la sección Cuido Juvenil del Departamento de Salud, pues quieren una vez más recordarle a toda la comunidad, especialmente a los padres o a los tutores, que en este próximo mes de septiembre arranca la vacunación escolar para los menores. La sección de Cuido de Salud Juvenil del Departamento de Salubridad Pública quiere informarle a todos los padres y acudientes de los menores que asisten a los colegios preparatorios y básicos que en este próximo mes de septiembre iniciarán con la campaña de vacunación escolar como es costumbre. Es importante que los padres estén atentos al momento de recibir las cartas informativas y los formularios de autorización para la vacunación que serán enviados a través del colegio. Durante esta campaña de vacunación escolar, la sección ofrecerá las vacunas regulares contra enfermedades infantiles como la difteria, tétanos, polio, sarampión, rubiola y paperas. A los niños también de sexto grado, a las niñas también se les ofrecerá la vacuna en contra del virus del papiloma humano que ayuda a prevenir el cáncer de cuello uterino. La sección de JGZ también desea enfatizar que esta campaña se refiere únicamente a las vacunas regulares de las mismas que también se administran a los bebés y niños en los consultorios, por ejemplo, de la Cruz Amarilla, y que no se trata de la vacuna en contra del COVID-19. Desde hace más de 70 años, la sección del Cuidado de Salud Juvenil del Departamento de Salud es la encargada de la vacunación de nuestros niños en Aruba. Ellos mantienen un registro de todas las vacunas que cada niño ha recibido y al comienzo de cada año escolar se verifica que las vacunas que faltan a los niños del segundo grado de preescolar, quinto y sexto grado, todos los padres de los niños de los grados mencionados que necesiten vacunas conforme a su edad recibirán una carta informándoles sobre la campaña de vacunación escolar, solicitando al mismo tiempo la autorización para que las enfermeras de esta sección puedan administrar las vacunas necesarias a sus hijos. Cambiando de tema, el cuerpo policial tiene importante información para la comunidad, especialmente para todos aquellos que van a vender pólvora o claps y fuegos artificiales en esta época de Navidad, pues desde ya deberán pedir los permisos. El Cuerpo Policial de Aruba informa a todas las personas que deseen vender fuegos artificiales, lo que conocemos como pólvora o clapchi para el año 2025, que deben tomar en cuenta la fecha en la que pueden comenzar a entregar la solicitud correspondiente. Les recordamos a todos que el formulario en cuestión solo puede ser entregado en la estación de la Policía de Santa Cruz, ubicado en Macuarima. La entrega del formulario será posible desde el viernes 15 de agosto hasta el viernes 14 de noviembre. Después de esta fecha no se aceptará ningún formulario de solicitud para permiso de venta de fuegos artificiales o pólvora. Se solicita a todos que por favor tomen esto en cuenta para evitar sorpresas desagradables o pérdidas económicas al momento en que de pronto ellos quieran empezar a vender pólvora, pero si no tienen los permisos de venta no lo podrán hacer. El día de hoy, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba le realizó una invitación muy especial a la prensa en conmemoración del Día del Periodista, que se celebra el próximo 1 de septiembre. Allí, conjuntamente con varios colegas de Telearuba, logramos disfrutar de este día. Sí, el día de hoy estamos celebrando Día de Prensa con todos los prensa locales que trabajamos junto con el aeropuerto. Para nosotros es muy importante de estar con ustedes para así celebrar y agradecer a los miembros de prensa por el trabajo que hacen para el aeropuerto, para así compartir cada desarrollo, cada reto, cada celebración de nuestro aeropuerto con la comunidad de Aruba. Sí, es importante para nosotros para conocer los miembros de prensa de una forma personal. Entonces, el objetivo del día de hoy es para estar junto con ustedes. Vamos a hacer un poquito de juegos y así conocer otro en una diferente manera, un poquito más personal.
Sí, del parte del aeropuerto de Aruba estamos muy contentos de hoy celebrar con los prensas el Día de la Prensa. Estamos muy agradecidos por el trabajo que están haciendo para así compartir cada información de los desarrollos del aeropuerto con el pueblo de Aruba, y muchas gracias por el trabajo que hacen para nosotros. Súper importante y muy agradecida, siendo el aeropuerto el puerto importante de Aruba para recibir millones de pasajeros, 1.6 creo del año pasado, o sea, eso es espectacular. Para la isla son integral, importantísimos, y para la prensa informar, difundir esa información es muy importante, así que gracias a ellos también. No, o sea, nosotros la pasamos súper bien. Para nosotros es súper importante tener una buena conexión con la prensa, y pues eso era como para demostrarles a ustedes un poquito como que la gratitud que tenemos hacia ustedes por todo lo que ustedes hacen para pues Aruba. Sí, yo creo que es importante tener como que una imagen bajo el nombre. Por ejemplo, mucha gente, o sea, a veces uno manda tantos emails y todo eso, pero no sabes uno la cara detrás del email. Entonces yo creo que eso sirvió para darle pues una cara al nombre. Sí, no, claro, o sea, yo creo que aquí todo el mundo, hoy todas las prensas compartieron juntas y la pasamos súper bien. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, exactamente con una familia quien llora a su policía, que lamentablemente pues también cayó abatido en este ataque en contra del helicóptero en Amalfi, en Antioquia. La familia indica que tenían muchos planes con el uniformado, que lamentablemente falleció. Este video fue uno de los últimos que el patrullero Juan José Guzmán le envió a su familia antes de iniciar una misión de erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, donde fue asesinado junto a otros 12 policías por las disidencias de las FARC el pasado jueves. Yo le pude enviar una encomiendita con un compañero que vino como a las 9:30, y a él le encantaban sus gomitas. Yo le mandé gomitas que nunca le llegaron a mi chinito. Le dije, ay papito, mire que no le envié la pantaloneta que fue. Me dijo, tranquila mamá, eso no pasa nada. Y ya nunca más lo saludé y no me respondió. Cada vez que podía, Juan José registraba con su celular los ingresos y salidas a las zonas de operaciones. Tenía 23 años y sus seres queridos lo describen como un joven disciplinado, pero con un gran sentido del humor. Motivado en una oportunidad de vida y por cuenta de su vocación de servicio, Guzmán inició su carrera en la Policía Nacional pese a los reparos de su familia. Nosotros le decíamos que esperara que cambiara el gobierno, que mira cómo estaba todo, y él no, que a él le gustaba, que lo amaba, que esa era su pasión, que él quería su policía, y pues yo me dejé convencer y yo le ayudé y le colaboré. Nosotros vendemos jugueticos en un parque los fines de semana y nos sacrificamos para que él cumpliera su sueño. Él no duró mucho allá. Ya como policía antinarcóticos, hace 12 días grabó estos cultivos de hoja de coca en la zona de operaciones en Antioquia. También grabó este otro video, tomando un descanso junto a otros policías mientras esperaban una extracción, y tal vez, con algo de pena con sus compañeros, vocalizó un claro mensaje para su novia, con la que tenía muchos planes. El hombre más amoroso, me respetaba, era muy detallista conmigo. Pese a la delicada situación de seguridad en la zona donde se encontraba, el patrullero Guzmán le enviaba mensajes a su mamá casi que a diario para tranquilizarla y decirle que todo estaba bien. Y es que recordemos que ya a 6 días del atentado que ocurrió en Cali, en Colombia, en donde pues ya más de 7 personas perdieron la vida y hubo un sinfín de heridos, poco a poco su comunidad empieza una vez más a renacer desde los escombros, el dolor y también la preocupación de que esto no vuelva a ocurrir. 5 días después del atentado con un camión cargado con explosivos registrado en inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez, los comerciantes tratan de recuperarse. Según Cámara de Comercio de Cali, son más de 25 locales afectados. Juan Pablo Loaiza tiene una panadería y hoy reabrió sus puertas. Dice que no hay que perder las ganas de seguir adelante. Pérdidas pues total, porque los almuerzos desde el día jueves, desde el mismo día de la explosión, no se ha podido abrir el fin de semana y apenas hoy nomás, mirando cómo funcionan las cosas.
Son cerca de 200 casas las que resultaron afectadas. Varias tienen grietas, puertas y ventanales destruidos. Doña Ligia y su esposo llevan 5 días sin dormir. Hoy empezaron a hacer los arreglos que necesita su vivienda. Ahí tengo la factura, ya vamos en 100 y pico con el trabajador, pues que vino a colocar la teja. ¿Qué se le dañó? La sala, el techo, el patio y la parte de atrás. Que hay que tumbarlo, porque esto es esterilla y repellado, ¿no? Entonces con la explosión se desprendió. A unos metros del lugar de la explosión se encuentra una IPS que duró cerrada desde el jueves pasado y hoy volvió a atender pacientes. Terrible, y esto aquí a esta hora es mortal. La gente del laboratorio, la cola llega hasta por allá, la gente que venía prioritarias, pues el laboratorio apenas han venido como 10 o 15 personas cuando vienen 200, 300 diarias. Sin embargo, algunos servicios están suspendidos por los daños. Con daños leves, pero sí hubo daños, se dañaron unas paredes, unos vidrios, unas lámparas, un aire acondicionado, no sé. Hablo de odontología, no sé el resto. Sin importar el oficio o la profesión, todos los habitantes del sector anhelan lo mismo, la paz para Colombia. Que no se metan con los civiles, que nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando. No tenemos nada que ver con la guerra, ni la maldad de las personas con el corazón podrido que está. Nada, tenemos que ver lo que trabajamos en la calle. Nada. En Ecuador hay una parte en un parque natural que tiene más de 1.450 hectáreas incendiadas. Pues en este momento se abrió una investigación para poder corroborar qué fue lo que ocurrió, mientras que los bomberos y distintos activistas trabajan para poder apagar las llamas. Este es el 5º día consecutivo en que más de 100 bomberos, guardaparques y comuneros combaten las llamas en el páramo de Piñán, dentro del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Hasta este viernes, el incendio ha arrasado 1.485 hectáreas de vegetación, el equivalente a casi 2.000 canchas de fútbol. 2 focos siguen encendidos, uno en el flanco oriental, a los pies del cerro Yanaurco. El miércoles había sido controlado, pero se reactivó y consumió toda la montaña. El otro avanza a 4.000 metros de altura, en la parroquia Buenos Aires de Urcuquí, donde los fuertes vientos complican las labores de extinción. Hemos registrado vientos de 20, 30 hasta 40 kilómetros por hora, justamente, precisamente al mediodía, que son los vientos más fuertes. Giovanni Zamora, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y jefe del operativo interinstitucional, explicó que este viernes aplicaron la estrategia de fuego controlado. Esta consiste en encender una línea de llamas en dirección al viento para que se una al incendio principal, consuma el material combustible y detenga la propagación. Frente a la magnitud del siniestro, la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, convocó a sus bases para que acudan con implementos y refuercen los trabajos de liquidación de este incendio, el más grande reportado este año en el país. Entre tanto, en Perú, el expresidente Vizcarra pasó su primera noche en la prisión. Recordemos que en contra de él se había abierto una investigación y según los crímenes cometidos, pasará por lo menos 5 meses en prisión. El expresidente Martín Vizcarra era retirado del penal de Barbadillo para ser llevado al penal de Ancón 2, donde cumplirá los 5 meses de prisión preventiva puestos por el Poder Judicial. Como se sabe, esta semana, tras una evaluación, una junta técnica del INPE había decidido que el exmandatario permaneciera en el penal de Barbadillo. Sin embargo, tras descubrirse presuntas irregularidades en este proceso, mediante un comunicado, la propia institución decidió declararlo nulo. Además, anunciaron que se volvería a someter a una nueva evaluación. Es así que en otro anuncio señalaron que los resultados de su evaluación calificaba a Vizcarra Cornejo al penal de Lurigancho. Pese a ello, anunciaron que finalmente optarían por el penal Ancón 2, donde se cuentan con las condiciones adecuadas. Y ahora vamos a las historias que se siguen conociendo de distintos migrantes que se encuentran en los Estados Unidos próximos a su deportación, muchos de ellos ya con su vida totalmente hecha. ¿Cómo están? ¿Se sienten bien o
¿Todo bien? Han pasado 4 meses desde que Jesús Domingo Ross fue detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos en una sucursal de Home Depot del sur de California. Ahora Ross dice que la mayor parte de su tiempo la pasa encerrado en su departamento, temeroso de salir. Pero como lo que está sucediendo, uno teme salir. Ross es jornalero. En abril fue detenido por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, en el estacionamiento de un Home Depot en Pomona, acusado de entrar ilegalmente al país. Ross dice que fue liberado bajo fianza y ahora espera su próxima audiencia en un tribunal de inmigración programada para marzo del próximo año. Teme buscar trabajo. Se mantiene ocupado limpiando su casa, llamando a sus hijos en Guatemala con la esperanza de que vendrán mejores días. Su única responsabilidad, reportarse diariamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mediante este monitor de muñeca. Ross se anima a dar una caminata. Afuera está soleado. Es un típico día de verano en California. Es la temporada más alta, me dice. Ve un jardín y rápidamente señala uno de los muchos trabajos que solía hacer como jornalero. Como por ejemplo estas, mira. Estas ya están viejas. Estas se necesita renovar el zacate. Quitar los viejos y poner nuevos. ¿Y era lo que tú hacías? Sí, es lo que hacíamos. Este padre de 3 hijos es uno de varios jornaleros detenidos por funcionarios de ICE en los últimos meses fuera de las sucursales de Home Depot, una cadena de tiendas conocidas como un lugar de contratación no oficial para ese tipo de trabajadores, un blanco fácil para ICE. La ola de arrestos provocó protestas nacionales en junio. Johnny García es un guatemalteco de 21 años y también fue arrestado fuera de un Home Depot en Pomona. ¿Te dijeron algo antes de arrestarte? No me preguntaron nada. Salió en libertad bajo fianza y ahora espera que un juez de inmigración le permita quedarse en el país. Ross y García fueron detenidos durante una operación que tenía como objetivo a un fugitivo conocido, según una declaración que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos envió a CNN. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Inteligencia artificial podría ayudar con el cuidado de los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Una manicurista crea pico de un pajarito. Pucci, Pancune. O Aruba, danos sushi isleta. Pasigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushitera, man unen y man ayudan. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Futuro, se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport tá donando oportunidade para viajar mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para más información. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidad. E campaña aquí lo está válido até o fim de outubro. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local con The Florin Card Cashback de CMB.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. En países como por ejemplo los Estados Unidos hay cerca de 38 millones de personas que tienen diabetes tipo 2. Sin embargo, ahora han indicado que gracias a la inteligencia artificial podrían crear nuevos mecanismos y tratamientos para poder ayudar a estas personas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando se trata de diabetes tipo 2, la regulación total de la enfermedad puede ser difícil. Es muy importante tener la glicemia bajo control para reducir el riesgo del paciente de desarrollar complicaciones a largo plazo. El doctor Kevin Pantalone de la Cleveland Clinic dice que muchos de sus pacientes quieren saber cómo pueden dejar de tomar los medicamentos utilizados para regular la glicemia. Por eso, él y un equipo de investigadores están estudiando cómo la inteligencia artificial podría ayudar mediante la aplicación de Twin Health en el teléfono del paciente. Pantalone dice que la tecnología usa los datos del paciente provenientes de biosensores, incluyendo actividad física y monitoreo continuo de glucosa, y es capaz de predecir las respuestas de glucosa del paciente a diversas comidas, ofreciendo recomendaciones personalizadas. En tiempo real, les dirá a los pacientes en base a su respuesta prevista qué deben consumir en cada comida, cuántos gramos de carbohidratos, así como el orden en que los alimentos deben consumirse. Tras 12 meses de investigación, Pantalone dice que un 71% de pacientes que participaron en el estudio lograron alcanzar un nivel de glucosa en la sangre, conocido como A1C, de 6,5% sin medicamentos para reducir la glucosa, excepto metformina, un medicamento común y relativamente económico para la diabetes. En comparación con menos del 3% del grupo de participantes que intentó lograr los mismos resultados con solo la atención estándar para la diabetes por parte de su médico en ese tiempo. En nuestra sección de las más virales les mostramos a esta manicurista que le creó a través de acrílico el pico a un pajarito que se lo había roto para poder comer y tener una vida normal. Sin embargo, en redes sociales hubo diferencias de opinión. En redes sociales, una manicurista se volvió viral tras ayudar a un pajarito que había perdido parte de su pico fabricándole una prótesis improvisada con acrílico, el mismo material que se suele emplear en las uñas postizas. El gesto, que fue grabado en video y publicado en TikTok, dividió opiniones entre quienes consideraron un acto de solidaridad, pero también en otros que podría ser riesgoso para la salud del animal. Los hechos ocurrieron en Venezuela y fueron viralizados por la usuaria Eliana Reyes, quien a través de las redes publicó estas imágenes. Fueron allí cuando se ve el ave de plumaje en tonos negros y blancos sin la parte superior del pico. Más adelante se observa cómo la joven le construye un sustituto de color durazno para que pudiera comer y respirar con mayor facilidad. La grabación rápidamente superó miles de reproducciones. Allí, los internautas aplaudieron la creatividad y el deseo de ayudar de la manicurista, destacando su ingenio para darle una oportunidad de sobrevivir al pequeño. Allí, sin embargo, otra parte de la audiencia cuestionó la acción, señalando que de pronto el acrílico no es un material diseñado para las aves. Y si hablamos de historias que se viralizan, vean la rabia que tuvo esta menor mientras estaba participando de un juego infantil en un cumpleaños, pues ella perdió la torre que estaba armando y empezó a golpear al payasito. La reacción de una niña al quedar en segundo lugar durante un concurso en una fiesta infantil sacó más de una sonrisa a los usuarios en TikTok. La menor, visiblemente molesta, no dudó en increpar al animador, un payasito que terminó con el rostro desencajado por el inesperado reclamo. Mediante la grabación en la cuenta de Angie Moreno 096 se publicó un concurso de torres de vasitos. Un niño que participaba del reto resultó ganador y se llevó el premio. No obstante, al parecer allí la niña no le gustó el segundo lugar y empezó a llorar. La torre que había construido se derrumbó en cuestión de segundos y ella solo atinó a golpear al payasito con un plato que tenía en la mano. La reacción de la pequeña sacó miles de sonrisas y para poder uniformar la situación, el animador también derrumbó la construcción de su competidor, pero ni con eso logró cambiar su tristeza. Como era de esperarse, el rip también se volvió viral en las redes sociales, sobre todo por la paciencia del niño al ver que su competencia se puso a llorar. Y
Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que nos conecta mucho más con países en Latinoamérica. Colombia te espera y el viaje comienza en Aruba. Aprovecha la cercanía y la comodidad del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix para reconectar con lo mejor de Colombia. Desde Aruba, volar a Colombia es más fácil que nunca, ya sea por placer, reencontrarte con tus raíces o explorar los colores, sabores y paisajes únicos del país. Tu punto de partida, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Prepara tus maletas que Colombia te recibe con los brazos abiertos. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a esta comunidad que lleva a sus perritos a que sean bautizados y que también el padre, el párroco, les dé la santa bendición. En TikTok se acaba de viralizar un peculiar video grabado en Ecuador que muestra a una mujer llevando a su perrito a la iglesia para que sea bendecido por un sacerdote. Lo curioso es que la autora de la grabación es hija de la señora y comentó que ella ni siquiera la han bautizado, lo que provocó risa entre los cibernautas. El material audiovisual fue publicado por un usuario y hasta el momento el video ha acumulado más de 1 millón de reproducciones. Allí, muchas parroquias en Latinoamérica tienen la costumbre de bendecir a las mascotas de sus fieles. Algunas realizan estas ceremonias en fechas especiales, sin embargo, en otras simplemente quieren que el sacerdote los bendiga. De acuerdo con la publicación, la madre de la joven se enteró de que en una iglesia en Cuenca, allí en Ecuador, iban a bendecir a las mascotas, por lo que no dudó en llevar a su querido perrito. Al igual que ella, otras personas que viven cerca también se animaron a llevar a sus mascotas para que allí el padre les diera la bendición. Y los dejo con estas bonitas imágenes que ocurrió en Europa. Un perrito desde una ventana estaba jugando con transeúntes, quienes pasaban allí por Compostela lanzándole la pelota al perrito. Un border collie ha causado sensación en redes sociales, al parecer en un video donde lanza una pelota desde una ventana en una de las calles transitadas de Santiago de Compostela, en España. En la escena, el animal arroja la pelota a la calle y espera que los transeúntes se la devuelvan, lo que ha captado la atención de miles de usuarios y la ha convertido en una interacción en un fenómeno viral. El video revela cómo el border collie, desde su posición en la ventana, establece una dinámica espontánea. Cada vez que alguien le devuelve la pelota, el perrito repite el gesto, creando una cadena de lanzamientos que involucra a numerosos peatones. Esta interacción ha transformado un simple paseo por la Rua do Franco en una experiencia inesperada para quienes cruzan con el animal, que parece disfrutar el juego tanto como los participantes ocasionales. La grabación, que muestra al perrito iniciando el juego, tiene más de 2 millones de me gusta. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. En redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.